Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, en las clases anteriores estuvimos trabajando con el poblamiento de América, ¿sí? Acordamos que lo que sabemos hasta hoy es que el continente fue poblado por una serie de oleadas migratorias que vinieron desde Siberia, ¿sí? Desde el extremo oriental de Asia, ¿sí? Por el estrecho de Beringia, me voy de foco, y fueron ocupando el continente en diferentes oleadas, ¿sí? Y avanzando hasta el extremo sur. Bien, entonces, dijimos, lo que sabemos es que se produjeron diferentes oleadas, que eran cazadores recolectores, ¿sí? Cazadores especializados en gran fauna, ¿sí? Esa es la información que viene de Clovis, de los yacimientos de Clovis y sus puntas de flecha y sus piedras y cómo están trabajadas, ¿sí? Y ese, esas oleadas fueron avanzando hacia el sur. Eso, ¿sí? Nosotros, ese poblamiento que empezó hace, creemos que alrededor de 30.000 años, el creemos que es la información que tenemos hasta ahora, ¿sí? Eh, Como yo les decía, se produjeron varias etapas, pero desde esos 30.000, ¿sí? Desde hace 30.000 años, desde el presente, nosotros tenemos que armar para nuestra materia una periodización, ¿sí? Que va a llegar hasta el siglo XV, digamos, hasta el comienzo de la invasión europea, hasta la llegada, eh, no hasta la llegada, porque sabemos que antes de la llegada de los españoles hubo otros contactos, probablemente con vikingos y otras culturas nórdicas con el continente, sino hasta la llegada efectiva, por eso digo la invasión, hasta que esa llegada se transformó primero en conquista y después en colonia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de poblamiento, ¿sí? Y de las sociedades y culturas americanas desde ese poblamiento con el que ya trabajamos hasta el siglo XV. Nosotros esa periodización la trabajamos en tres etapas, ¿sí? Lo que se conoce como el periodo preclásico o arcaico, clásico y postclásico. Obviamente, como la población de cada sector del continente, por lo que venimos diciendo, por esto de por dónde llegaron, cuándo llegaron y cómo fueron avanzando, la periodización va a ser diferente, ¿sí? Porque para la misma fecha que acá ya había sociedades establecidas, acá, en la zona sur, ¿sí? Recién estaban llegando los primeros pobladores. Los yacimientos de Monteverde o de Piedra Furtada que estuvimos viendo, que un poco problematizan la periodización de Clovis, muestran que por ahí había, que por ahí no, que había culturas, yacimientos previos, ¿sí? Pero eran poblamientos esporádicos, ¿sí? Aislados, ¿sí? Entonces, el preclásico, clásico y posclásico no es igual para todo el continente americano, ¿sí? Nosotros, en general, para esa periodización, nos manejamos con los tres bloques o subcontinentes: América del Norte, América Central y el Caribe y América del Sur, ¿sí? Pero dentro de cada uno de ellos vamos a tener diferentes periodizaciones, según sea para las planicies o las grandes llanuras o la zona montañosa de América del Norte, el extremo norte, América Central y el Golfo de México tiene otra periodización, ¿sí? En
América del Sur, la zona andina tiene una periodización y el resto del subcontinente otra. Entonces nosotros a partir de esta, mejor dicho, de la clase que viene, no de hoy, vamos a empezar a darle forma, ¿sí?, a estos 3 periodos para cada una de estas zonas. Vamos a conocer qué culturas formaron cada uno de esos periodos. Yo les voy a mandar algo de información escrita y audiovisual en la clase de hoy, y en la próxima clase voy a armarles un esquema y les voy a dar un poco más de información sobre estos 3 periodos en cada zona. Como yo les decía, nosotros partimos de el poblamiento, que es lo último que vimos, y pretendemos llegar al siglo XV. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en la zona andina, ¿sí?, nosotros en el siglo XV vamos a tener una foto. O sea, cuando llegaron los españoles, la conquista, la guerra de conquista, la desarrollaron en contra del Imperio Incaico. O sea que cuando ellos llegan, ¿sí?, en realidad a la zona llegan ya en el siglo XVI, ¿sí?, y la conquista se hace efectiva, digamos, la guerra termina, el dominio español se produce sobre el Imperio Incaico para la década de 1530, se van a encontrar con la cultura incaica dominando toda la zona andina, desde lo que hoy es el sur de Colombia hasta el norte del actual territorio argentino y chileno. Entonces, esa es la foto del siglo XVI. Lo que nosotros tenemos que ver eso, en estos términos, es el periodo posclásico de la cultura andina. Lo que nosotros vamos a ver es la previa. ¿Qué pasó antes? Cómo esos primeros pobladores fueron desarrollando su cultura, su sociedad, su organización política, sus actividades económicas,